Microarquitectura, macroarquitectura. La microarquitectura es una descripción del circuito electrónico de una computadora, de la unidad central de proceso o del procesador digital de señal, que es suficiente para describir completamente el funcionamiento del hardware. La microarquitectura puede llegar a entender como la arquitectura que no se ve. Una descripción clara es el circuito eléctrico de la CPU. Una microarquitectura generalmente es representada empleando un diagrama de bloques que describe las interconexiones entre registros, buses y bloques funcionales de la máquina. El esquema físico del circuito, las instrucciones de hardware y otros detalles físicos son llamadas implementación de la microarquitectura. Aquí tenemos un ejemplo de la arquitectura del microprocesador 8086-8088, lo cual comprende la unidad de ejecución que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, además de proporcionar las direcciones lógicas al BUI. La unidad de interfase con el bus BUI es la responsable de la comunicación externa del procesador. El nivel que está arriba de la lógica digital es la microarquitectura. Su tarea es implementar el nivel ISA, arquitectura de conjunto de instrucciones, que está arriba de él. El diseño del nivel de microarquitectura depende de la ISA que se está implementando, así como de los objetivos de costo y desempeños de la computadora. Muchas ISAs modernas, en especial los diseños RISC, tienen instrucciones sencillas que por lo regular pueden ejecutarse en un solo ciclo de reloj. Las ISAs más complejas, como la Pentium II, podrían requerir muchos ciclos para ejecutar una sola instrucción. Dicha ejecución podría requerir encontrar los operandos de la memoria, leerlos y almacenar resultados de vuelta en la memoria. La secuencia de operaciones dentro de una sola instrucción con frecuencia obliga a adaptar un diferente enfoque de control que con las ISAs sencillas. La microarquitectura debe distinguirse de la arquitectura de conjunto de instrucciones. Esta última es una imagen abstracta de un sistema de computación como sería visto por un programador de lenguaje ensamblador, e incluye el conjunto de instrucciones mod, add, modos de dirección de memoria, registros del procesador, AX, BX, CX, DX y formatos de direcciones de datos. La microarquitectura, en cambio, es el nivel más inferior, más concreto, muestra las partes constituyentes del sistema y cómo se interconectan entre ellos. Y operan entre ellos, para así implementar la especificación de arquitectura. Diferentes máquinas podrían tener una misma arquitectura de conjunto de instrucciones y así ser capaces de ejecutar los mismos programas, sin embargo, pueden tener diferentes microarquitecturas. Esas diferentes microarquitecturas, junto con los avances en las tecnologías de fabricación de semiconductores, son las que permiten nuevas generaciones de procesadores que permiten alcanzar mejores niveles de rendimiento y o desempeño comparadas con las generaciones previas. En teoría, una única microarquitectura, especialmente si ésta incluye microcódigo, podría ser usada para implementar dos conjuntos de instrucciones diferentes por la programación de dos unidades de controles diferentes. La unidad de control almacena el microprograma CPU. Un set de instrucciones son unas especificaciones que detallan las instrucciones que una CPU de un ordenador puedan entender y ejecutar, o al conjunto de comandos implementados por un diseño particular de un CPU. Ahora podemos decir que con la unificación de un set de instrucciones,
se busca tratar de tener una estandarización de instrucciones, cosa que los CPUs puedan reconocer este tipo de instrucciones. Ventajas de la microarquitectura. El conjunto de instrucciones puede llegar a ser más eficiente porque se buscaría el mejor algoritmo de la resolución. Podemos llegar a tener contabilidad entre arquitecturas. Desventajas. Podría provocar algunos inconvenientes al surgimiento de nuevas arquitecturas, ya que se tendría que tener o construir nuevas instrucciones para estas nuevas arquitecturas, las cuales podrían demorar. Ejemplos donde se utilizan las microarquitecturas. Los Core 17 son los primeros microprocesadores que usan la microarquitectura. Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. AMD ofrece su microarquitectura PeliDriver, la cual ofrece mayor rendimiento. Luego más adelante surgirá la microarquitectura modular de la tercera generación, STM-Moller. Así también, la siguiente presentación incluye diferentes tipos de arquitectura y cómo se forma el juego de instrucciones. La arquitectura de von Neumann sigue siendo vigente en la actualidad con sus unidades funcionales: entrada, salida, procesamiento y la memoria. Macroarquitectura. La arquitectura del nivel de máquina convencional que deberá ser soportado por el intérprete que se ejecute en la máquina por conveniencia. Llamaremos macroarquitectura a la arquitectura del nivel 2 o del 3 y así distinguirla de la arquitectura del nivel 1 o microarquitectura. Las instrucciones del nivel 3 son instrucciones en gran parte las del nivel 2 y sus diferencias no tienen importancia. De modo similar, a las instrucciones del nivel 2 las llamaremos macroinstrucciones y así llamaremos macroinstrucciones a las instrucciones normales del nivel de máquina convencional, como ADD, MOV, etc. Algunas veces nos referimos a nuestros ejemplos de máquina de nivel 1 como MIC1, ya la del nivel 2 que soporta como MAC1. Antes de describir la MAC1, vamos a divagar un poco para motivar el diseño. Aquí hay un ejemplo de lo que es la macroarquitectura. Pilas. Prácticamente todos los lenguajes de programación soportan el concepto de procedimientos, métodos que tienen variables locales. Estas variables pueden accesarse desde el interior del procedimiento, pero dejan de ser accesibles una vez que el procedimiento ha regresado. Así surge una pregunta: ¿en qué lugar de la memoria deben guardarse esas variables? Se reserva un área de memoria llamada pila para variables, pero las variables individuales no reciben direcciones absolutas dentro de la pila. En vez de ello, se debe ajustar un registro local variable de modo que apunte a la base de las variables locales del procedimiento en curso. Aquí se ha involucrado un procedimiento A que tiene las variables locales A1, A2 y A3. Así que se ha reservado memoria para sus variables locales a partir de la posición a la que LB apunta. Consideremos ahora qué sucede si A llama a otro procedimiento B. Entonces sería A, B. ¿Dónde deberán almacenarse las cuatro variables locales de B? B1, B2, B3, B4. Respuesta: en la pila encima de las de A. Observen que la llamada de procedimiento ajustó LB de modo que apunte a las variables locales de B en lugar de las de A. Se puede hacer referencia a las variables locales de B dando distancia con respecto a LB. De igual manera, si B llama a C, LB y SP se ajusta nuevamente como se muestra en la figura C.
Cuando C regresa, se activa nuevamente B y la pila se vuelve a ajustar como en la figura B. De modo que ahora el de B apunta otra vez a las variables locales de B y así sucesivamente. D, esta es la figura D. Ahora supongamos que A llama a D, que tienen 5 variables locales. Llegaremos a la situación de la figura D. Esta es la figura D, en la que las variables locales de D usan la misma memoria que usaron las de B y también parte de las C. Con esta organización de memoria solo se asignan espacios a los procedimientos que están activos, que sería esta parte de aquí. Cuando un procedimiento regresa, se libera memoria que usaban sus variables locales. Macroinstrucciones. Una macroinstrucción o una macro se refiere en el mundo de la informática a una instrucción del lenguaje ensamblador que es equivalente a otro grupo de instrucciones que en conjunto realizan una tarea más compleja. Esta equivalencia es definida por el programador con objeto de simplificar la tarea de escribir programas y reutilizar el código escrito. Este concepto es similar al de la subrutina, pero se diferencia de que en su funcionamiento una macroinstrucción que aparece en un fichero fuente es sustituida por el programa ensamblador en el fichero objeto por el grupo de instrucciones en el lenguaje ensamblador que se ha definido en esta acción. Se denomina comúnmente expandir la macro.